Hola a todos, ¿cómo están? En este último video de la unidad 1 quería compartir con ustedes la visión de Bourdieu respecto del Estado. Para ello los invito a leer el texto que está como obligatorio. Es un texto, un artículo publicado eh, en castellano en la revista de Ciencias Sociales de la UBA, que tiene que ver con la constitución del campo burocrático. Y a partir de la constitución del campo burocrático, Pierre Bourdieu nos invita a pensar aquello que es específico del fenómeno estatal moderno, ¿no? Eh, ¿Cuál es la particularidad respecto de las otras propuestas que hice y complementaria a las propuestas de lectura que he brindado para ustedes? ¿No? En esta primera unidad, para pensar lo político, la especificidad del fenómeno político orientado en el estudio de la defensa nacional, yo les propuse pensar el Estado. Les propuse pensar el Estado porque entiendo que hay tres elementos fundamentales para pensar la defensa nacional en el marco de las relaciones modernas y contemporáneas capitalistas, que tienen que ver con el Estado, el fenómeno nacional y el fenómeno del desarrollo. Los tres elementos están presentes y son fundamentales a la hora de pensar la política en el contexto latinoamericano, y me atrevería a pensar en el contexto de las sociedades no centrales. Pensemos en sociedades periféricas. Más adelante haré una pequeña introducción en la siguiente unidad de cuestiones que tienen que ver con las relaciones centro-periferia. Volviendo a la propuesta del video del texto de Bourdieu, yo les dejo el texto obligatorio, les decía, es el artículo, y como optativo una serie de clases magistrales que dicta Bourdieu en el Collège de France a comienzos de la década del 90 sobre la noción de Estado. Verán ustedes que a lo largo de toda la unidad hemos trabajado el concepto partiendo de la propuesta de Carl Schmitt como innovadora en el siglo XX, disruptiva en términos políticos y generadora de polémica en términos intelectuales. El texto de Bourdieu viene a complementar la visión sociológica histórica propuesta por Weber, que en parte en el texto de Espíritus de Estado está presente, y viene a dar otro cariz a la lectura que propone Jessop de El Estado como relación social. ¿Por qué es complementaria, entiendo yo, y en qué se diferencia? Es complementaria en el sentido de, como bien señala Bourdieu, hay elementos para pensar, ¿no?, en la generación del fenómeno estatal que son tributarios. De hecho, Bourdieu cita a Max Weber, está presente, hay presente los desarrollos de Marx, están presentes, pero al mismo tiempo da esta particularidad del pensamiento estructural que en la propuesta de Bourdieu está claramente eh, explicado, ¿no?, cuando él dice que este fenómeno con el cual estudian las ciencias sociales al mismo tiempo es un fenómeno que está presente y que se reproduce en el mismo acto de la generación de discurso sabio, de discurso científico de las ciencias sociales. Bourdieu señala una serie de elementos que me parecen fundamentales a la hora de pensar el Estado, que tienen que ver con que el Estado no solamente es un espacio de desarrollo, de dominación a través del ejercicio del monopolio de la violencia, tal como lo vimos con Calvert en el texto de Weber, lo han visto en sociología y bueno, y aquí está presente nuevamente en el texto de Bourdieu, sino que también nos señala Bourdieu que hay una serie de elementos que hacen que el Estado sea un espacio de metaacumulación. Metaacumulación, ¿por qué? Porque nuevamente Bourdieu nos señala que hay un proceso de concentración y centralización, podríamos decir, de una serie de capitales
¿Qué capitales son? Por supuesto está el capital de la fuerza física, ¿no? El monopolio de la violencia. Hay concentración y centralización del monopolio de la violencia. Al mismo tiempo hay concentración del capital económico, que es un segundo elemento fundamental. Hay al mismo tiempo concentración del capital informacional y del capital simbólico. Estos elementos, el conjunto de los capitales que centraliza y concentra el Estado, son los que permiten a Bourdieu decir que el Estado es un espacio de meta acumulación de capital. No es un espacio de acumulación de capital en el sentido marxista clásico, decimonónico, sino que es un espacio de concentración de capital mucho más complejo, que permite comprender ciertas dinámicas que no solamente hacen al desarrollo, y es aquí donde me parece interesante volver a pensar que el hilo conductor de todas las lecturas que les propuse tiene que ver con la especificidad de lo político. ¿Qué es lo específico de lo político? Y lo específico de lo político surge una y otra vez como aquello que hace referencia a experiencias históricas, como aquello que hace referencia a la irrupción de una racionalidad que no tiene que ver específicamente con la racionalidad de la acumulación económica orientada por el beneficio material, por la obtención de un interés económico concreto, y que tiene que ver con otra dinámica, que es la dinámica política, que tiene que es tributaria de la formalización de este tipo de dominación que tiende a la acumulación en diferentes aspectos de la vida social de diferentes tipos de capitales. Y esos diferentes tipos de capitales son los que intervienen en la constitución de esta estructura estructurante, para utilizar términos de otros autores, que es la que señala Pierre Bourdieu en sus textos y cual los invito a ustedes a trabajar.